Entonces ya tiene que grabar. Gloria a Dios. Vamos a hablar el día de hoy, hermano. ¿Por qué caemos? Fíjense lo que le voy a decir. Y ponga atención, jóvenes, dejen esos teléfonos. ¿Por qué caemos en el mismo hueco? ¿Por qué caemos en el mismo hueco? En otras palabras, bien mexicana, ¿por qué tropezamos dos veces con la misma piedra? Pero el tema de la predicación es ¿por qué caemos en el mismo hueco? ¿Por qué? Mire, le voy a contar algo que un famoso escritor, vaya la redundancia, escribió en uno de sus libros. ¿Amén? Ponga atención a esto. Ahorita vamos a leer la escritura. Mire lo que dice. No sé si a usted le ha pasado que hay un hueco y lo vuelve a agarrar y se tropieza de nuevo con la misma piedra. Dice el escritor, camino por una calle y hay un hueco en el andén y caigo en el hueco, pero no es mi culpa. Dice, estoy perdido y no puedo hacer nada y toma una eternidad salir del hueco. Capítulo 1 del libro de este escritor. Capítulo 2. Hay un hueco en el andén y finjo, dice, no verlo. Por eso nuevamente vuelvo a caer y no puedo creer que caí en el mismo hueco. Sin embargo, no es mi culpa. Es más tiempo, dice, que me cuesta salir de él. Capítulo 2. Capítulo 3 de este escritor. La misma calle, el mismo hueco, y vuelvo a caer, porque ya es un hábito. Ponga atención. Mas sin embargo mis ojos en esta ocasión están abiertos y me doy cuenta en dónde estoy, pues reconozco que es mi culpa y que debo de salir inmediatamente de este hueco. Amén. ¿Está poniendo atención? Porque ahorita le voy a preguntar algo. Capítulo 4 de este libro. La misma calle, el mismo hueco, pero esta vez lo evito. Capítulo 5 de este libro. Camino por otra calle. Así nada más. Camino por otra calle. Este escritor, hermano, nos está narrando en su libro algo que comúnmente nosotros hacemos. El enfoque, ¿estaba bien el enfoque de esa cámara? Este escritor nos quiere decir algo a nosotros, algo que cometemos nosotros mismos a diario. Yo voy a hablar por mí. Yo conozco la calle, el camino que corremos desde mi casa a la iglesia. Sé en qué lugares se encuentran los semáforos, en qué lugares están los altos, ya lo sé de memoria. Y también sé dónde se encuentran esos huecos en la calle. ¿O no es cierto? Amén. Y cuando vengo, los evito. Pero hay veces que no los he podido evitar y vuelvo a caer en el hueco. El escritor nos está diciendo, muchas veces nosotros deseamos de salir de un problema, pero sin embargo no salimos del problema. Nos hundimos, pongan atención, nos hundimos más al problema por un motivo. ¿Y sabe cuál es el motivo? Porque no reconocemos que el problema somos nosotros. Porque no reconocemos que el que cae en el hueco no es la hermana Mary, no es la hermana Verónica, no es Arely, soy yo el que vuelvo a caer. El escritor dice, primer capítulo, este hombre va por la calle, se cae en el hueco y dice, no es mi culpa, estoy perdido. Se le pasa, es primera vez.
Pero segundo capítulo, pasa por la misma calle y se cae en el hueco. Y vuelve a decir, no es mi culpa. Tercera vez, ¿qué es lo que dice? Se convierte en un hábito. Pero a la vez dice, en esta ocasión me doy cuenta. ¿Cuántas veces pasó por ahí? A la tercera se dio cuenta. Y mis ojos, dice, están abiertos en el lugar en el cual me encuentro. Y me doy cuenta que es mi culpa. Mira lo importante de esto. Para poder salir de un hueco, para poder buscar una salida a su problema, a su necesidad, es necesario que se dé cuenta que el que está en ese hueco es usted o soy yo. Amén. Si no reconocemos eso, hermano, no vamos a salir de ese lugar. Jóvenes, si ustedes tienen un problema y ese problema es el mismo y es el mismo 2 o 3 veces, algo están cometiendo mal. Y lo que están cometiendo mal es que no se dan cuenta que ustedes son culpables de eso. ¿Verdad que sí? Yo, hermano, me quiero referir a 2 personajes de la Biblia que vivieron un hueco también en su vida. Pero primero quiero seguirle contando esto. Capítulo 5, que es sencillo, ¿verdad? Capítulo 5, caminé por otra calle. Fíjese qué sencillo. Ok, si yo veo que el camino que llevo no es correcto, tengo que cambiar de camino. Pero no fue tan sencillo porque tardó. No es tan sencillo porque tardó exactamente, pero lo sencillo es darle vuelta al asunto. ¿Cuánto tardó él para pensarlo? Fue mucho. Pero ¿cuál era la respuesta al siguiente día? Ir por otro camino. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Verdad que sí? Mire lo que voy a leerle. Esta es la razón, dice, porque hay muchos que no salen de su desierto. ¿Y saben por qué no salen? Porque no han aprendido su lección. Un desierto, hermano, puede ser aún ese hueco que le estamos hablando. Un desierto, hermano, puede ser aún una enfermedad. Un desierto puede ser un problema financiero. Un desierto puede ser un problema con su familia. Y aquí se lo voy a leer. En nuestro caso, ¿qué es el hueco que se encuentra en nuestras vidas? En nuestro caso, usted póngase a pensar, ¿cuál es el hueco? ¿Cuál es el problema por el cual he cometido el mismo error tantas veces? Uno, podemos pensarlo de esta manera. Uno, porque muchos dicen, porque muchos tal vez están repitiendo los mismos patrones de sus padres. Fíjese, porque muchos están repitiendo lo que sus papás hizo, por eso no salen de ese hueco, por eso no salen de ese desierto, por eso no salen de ese problema. ¿Cuántos nosotros en nuestra ignorancia seguíamos los pasos de nuestros padres cuando andaban en el mal camino? ¿Cuántos nosotros por ignorancia seguimos los mal pasos de nuestros padres que nos llevan en la ignorancia a la idolatría? ¿Cuántos? ¿Verdad que a muchos? No es que mi abuelita o tatarabuela ha sido creyente toda la vida y yo voy a ser creyente. Mi abuelo o mi tatarabuelo era católico y yo voy a ser católico toda la vida. Por eso muchos reconocen a Dios en su corazón, pero no se quieren cambiar de religión. Porque no han aprendido a identificar ese hueco en sus vidas. ¿Verdad que sí? Amén. Mire lo que dice. Nuestro caso, el hueco de su vida, dice. Que es en nuestro caso, ¿cuál es el hueco de nuestra vida? Tal vez usted está repitiendo los mismos patrones. Pongan atención, Francisco. De su papá. Cosas que ellos no le dieron resultados. Cosas que a ellos no le dieron resultados. ¿Verdad que sí? O tal vez nos seguimos relacionando con las mismas personas que nos hicieron daño. O nos seguimos relacionando con las mismas personas que no son creyentes. O seguimos relacionándonos con la misma familia, fíjese, que no cree y no valoran a Dios.
Eso, hermano, también trae problemas a tu vida. También hace que tú no salgas de ese hueco porque ellos no salen. Y te voy a dar una explicación así de fácil. Si tú tienes un problema en la iglesia y vas a le cuentas a unos de tu familia que no van a la iglesia, lo primero que te van a recomendar es: salte de la iglesia y ya no vayas más. Entonces, ¿usted cree que eso es correcto, el consejo que le están dando? ¿Usted cree que es correcto? No. Si fuera una persona de Dios, un hijo de Dios, al cual tú le pides el consejo, él te va a decir: ¿sabes qué? Hay que orar, hay que ayunar, hay que pedirle a Dios para que haga un cambio en el pastor, haga un cambio en los ministros, haga un cambio en los músicos. Pero ese va a ser el pensamiento de una persona que esté con Dios. Y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué, hermanos, es tan importante que usted se rodee de gente que ama a Dios. Porque las malas amistades corrompen, dice, los corazones. Y usted se va a dar cuenta por qué. Porque ahorita vamos a hablar de estos dos personajes que le estoy diciendo. Y uno de ellos es Pedro y el segundo es David. Y las cosas que a ellos le pasaron, hermano, los huecos que ellos tuvieron que atravesar en su vida fueron huecos tremendos. ¿O usted no cree que negar al Señor Jesucristo es un hueco grande en su vida? Y es lo que le pasó a Pedro. Y ahorita vamos a entrar un poquito a eso. ¿Ok? Dice: y si tenemos otras relaciones, seguimos con el mismo patrón. Ok, aquí dijimos que muchas personas que no nos convienen, seguimos con ellos y luego decimos: ok, esta persona no nos conviene, vamos a buscar a otras personas. Pero seguimos aplicando el mismo patrón que traíamos antes. O sea, ¿qué cambio puede haber ahí? No hay ningún cambio. El cambio lo tiene que hacer usted y lo tengo que hacer yo, para que ese patrón de nueva vida pueda cambiar nuestra vida, vaya la redundancia. Amén. Mire, ahí va, como esto es un ejemplo. Si tenemos otras relaciones, seguimos con el mismo patrón. Por ejemplo, la niña que ha tenido 6 novios y siempre le terminan por lo mismo a la niña. Y aunque a la niña o a esta joven, no niña, pues una joven, se le advierte que no cometa el mismo error, lo sigue cometiendo. ¿Sí me están entendiendo a lo que el Señor quiere llegar en esta tarde? La niña que ha tenido 6 novios y siempre termina por lo mismo, aunque siempre le advierte, sigue cometiendo los mismos errores y los vuelve a cometer. Amén. Y los vuelve a cometer. O peleamos con nuestra esposa. Este es un ejemplo muy común y esto me ha pasado muchas veces a mí. Mi esposa me va a decir que sí es cierto. O peleamos con nuestra esposa por las mismas cosas siempre. Pregúntele a mi esposa, cuando hubo un momento, hermanos, que ya me enfadé yo, y pregúntele, estoy en el altar y le dije: oye, ¿no tenemos otros problemas por qué pelear? Pregúntele, ¿tenemos que estar peleando por lo mismo otra vez? O discutir, porque no es pelear, ¿verdad? Mutuamente es discutir o argumentar por lo mismo otra vez. O sea, voy a decir esto. Dice, la pregunta es: si caemos en un hueco, ¿por qué nos cuesta salir de este hueco? Acabamos de poner un ejemplo de la niña, acabamos de poner un ejemplo de la esposa cuando te peleas por las mismas cosas siempre. No, pero es que tú eres igual. Pues somos lo mismo, no podemos cambiar. Nuestro interior sí cambia, pero las mañas que uno tiene, esas ahí están. O díganme que no es cierto. No, mañas se oye más feo, para que duela. Amén. Miren lo que dice. Voy a decirle algo. Dice: la pregunta es: si caemos en un hueco, ¿por qué nos cuesta tanto, ponga atención, salir de este hueco? Primero, porque muchos no reconocemos
O porque muchos no queremos reconocer que estamos en un hueco. Yo no, Señor, pero yo no estoy en un hueco. ¿O no es cierto? Señor, pero yo no tengo problemas. Señor, pero yo no tomo. Señor, pero yo no soy drogadicto. Señor, pero yo no soy alcohólico. ¿Qué es el problema que hay en esa expresión que usamos? No reconocer que somos alcohólicos. No reconocer que fallamos con la esposa. No reconocer que fallamos como padres. ¿Amén? ¿O me equivoco? ¿Verdad que es correcto? Ahora dice, no reconocemos, dice, que estamos en el hueco, y es difícil salir si no reconocemos. Hay que siempre tenerlo en nuestra mente. No queremos salir del hueco porque no queremos no queremos reconocer del hueco porque no queremos saber o entender o darnos cuenta que somos culpables. Que somos culpables de estar ahí en ese hueco. ¿De quién fue la culpa si yo vengo manejando y vuelvo a caer en el mismo hueco? ¿Del copiloto? ¿Del Francisco que viene sentado atrás del asiento? No, mío. ¿Verdad que sí? Ahora dice, siempre buscamos un culpable, ¿o no? Por este hueco que acabo de caer, yo le echo la culpa a alguien. Pero hermano, si tú vienes manejando, no, pero tú no me dijiste que estaba el hueco ahí. O sea, siempre buscamos un culpable, ¿sí o no? ¿Sí o no? Arely, ¿sí o no? Siempre buscamos un culpable. Mire, dice, en lugar de eso, siempre debemos de buscar, dice, a alguien que tenga la culpa. Por ejemplo, estaba la puerta abierta y por no fijarme que estaba la puerta abierta, me golpeé. Llego a la casa o llego al trabajo, tarde porque tengo que llevar a mis hijos a la escuela y ni siquiera los lleva la mamá. No entendieron. Amén. Y luego dice, peleo con mi esposa por el mismo problema, aún sabiendo que ese problema ya se solucionó. Pero siempre buscamos un culpable. Ahora, ¿por qué no mejor es reconocer las cosas? Fíjese qué vuelta le dio a esto. ¿Por qué mejor no es reconocer las cosas? ¿Y sabe qué es reconocer las cosas? Miré la puerta abierta, alguien la dejó, tengo que cerrarla. Me levanto más temprano al siguiente día porque sé que tengo que llevar a mis hijos a la escuela, pero tengo que tomar en cuenta el tráfico, los semáforos y el tiempo que tengo que hacer de aquí a la escuela. ¿Vio qué fácil es solucionar esas cosas? Tengo que pelear con mi esposa por las mismas cosas, ¿por qué mejor no llegas y ayudas en otras cosas para que no pelees por las mismas cosas, vaya la redundancia? ¿Vio qué tan fácil es? ¿O no es fácil? Mire, esperar que otros cambien no da resultado. Es mejor que cambiemos nosotros. Esperar que otros cambien no da resultado, Francisco. Esperamos que cambiemos nosotros. Amén. ¿Verdad que sí es cierto? Y también salimos de ese hueco cuando reconocemos que Dios está usando ese hueco para ayudarnos, para hablarnos o para llamar nuestra atención. ¿Cuál es el hueco que está pasando en tu vida el día de hoy? No te agüites, como decimos nosotros mexicanos, por ese hueco. Dios está usando ese hueco en tu vida por un propósito para tu vida. Pero Él quiere que llenes ese hueco con la presencia de Dios. Él quiere que llenes ese hueco con la presencia de Dios. Ningún hombre, ninguna mujer, ni ningún hijo, ni ninguna hija llenarán el hueco que le pertenece al Señor nuestro Dios llenarlo.
Amén. Pero ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de eso? Cuando reconocemos de que Dios aún está usando ese hueco en nuestras vidas, ese desierto en nuestras vidas, para captar nuestra atención. Amén. Miren, quiero ilustrar esto con dos personajes de la Biblia. En primer lugar, Pedro. El hueco en la vida de Pedro. La primera confrontación fue cuando el Señor le dijo que ¿qué? Lo que iba a hacer. Ahí le va. La primera confrontación que tuvo el Señor con Pedro fue esto: Pedro, tú me vas a negar. Y Pedro había dicho, pero ¿cómo que te voy a negar? Si no me cree, vayamos a Mateos 26:34. Mateos, este es el hueco de Pedro en su vida, o el desierto que Pedro tenía que cruzar. Capítulo 26 del libro de Mateos, versículo 34. Mateo 26, 34. Sí. Mire lo que dice la escritura. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero mire cuál fue la contestación de Pedro. Y le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, Señor, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Se fija el hueco que estaba por pasar en la vida de Pedro, y el Señor, que conoce todas las cosas, le dijo a Pedro: Pedro, te digo que antes de que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. Pero Pedro sabía que amaba al Señor. Pedro sabía que caminaba con el Señor, como muchos de nosotros lo hacemos. Amamos a Dios y caminamos con Dios, pero aún así negamos a Dios. Pero aún así le damos la espalda a Dios. Pero aún así cometemos tantos errores en la casa de Dios. Miren las palabras, hermano. ¿Cómo creen que se sintió Pedro cuando el Señor le dijo eso? Y no se dirigió a los 12 y le dijo: a uno de ustedes me va a entregar, o uno de ustedes me va a negar. No se dirigió así en ese momento. Se dirigió a Pedro. Pedro. Y miren las palabras: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos, dice, y luego todos los discípulos repitieron, y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Cuántas veces hemos estado en un grupo de hermanos en la congregación, en la iglesia, y dicen: hermanos, ¿van a apoyar? Sí, vamos a apoyar. Hermanos, ¿van a estar ahí en ese lugar para hacer ayuno, oración? Sí, vamos a hacer. Sí, vamos a estar ahí. Sí, vamos a ayunar. Sí, vamos a orar. Pero nunca van. ¿Y qué es lo que están haciendo en ese momento? Negando a Dios. Negando. No es esta, dice. No está reconociendo Pedro. Aquí está lo importante. Hablamos de la calle, hablamos del hueco, hablamos de los percances que están sucediendo, pero lo importante para salir del hueco, lo importante para salir del desierto es que reconozcamos. Cuando el Señor le dijo, si el Señor mismo le estaba diciendo a Pedro, a él mismo, que lo iba a negar, Pedro no reconoció. Fíjese en esa parte, no reconoció porque dijo, ¿cómo dijo? Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo. O sea, no reconoció. Podía haber dicho Pedro: Señor, perdóname si yo voy a hacer esto. Podría haber tomado otra postura, podía haber tomado otra decisión, cosa que nosotros a veces que estamos enfrente del problema, enfrente del desierto, enfrente del hueco, no tomamos una decisión. ¿Verdad que sí? No está reconociendo que el Señor en el Señor existía la posibilidad de negar
al Señor Jesucristo. Pero en su misericordia del Señor, dice, lo lleva a un lugar de oración, al Getsemaní. Aquí dice la escritura, usted póngase a leer, hermano, Jesús ora en el Getsemaní, el arresto del Señor. O sea, usted va a mirar todo en este capítulo. El Señor no le tomó rencor por eso a Pedro, porque él iba a entregar, sino todo lo contrario. En ese mismo rato, en esa misma noche, hermano, llevó a Pedro al Getsemaní a orar. Pero allí, hermanos, se encuentra el siguiente hueco de Pedro. ¿Y cuál fue? Pues esto fue negar al Señor, que le dijo que lo va a negar. Todavía no lo hacía, pero de ahí lo llevó a la oración al Getsemaní. ¿Qué pasó en la oración del Getsemaní? Dice, el Señor en su misericordia lleva a Pedro a un lugar de oración, al Getsemaní. No va a llevar a la oración a ese lugar, dice, lo va a llevar a la oración en ese lugar, para que reconozca que nuestra autosuficiencia y nuestras tendencias carnales, dice, no nos pueden ayudar en mucho. ¿Verdad que sí? O sea, lleva a Pedro para que reconozca que yo como humano puedo cometer errores. Yo como humano cometo faltas, pero si yo estoy bajo la mano del Señor, bajo la gracia de Dios, puedo caminar aún mejor. Pero ¿qué es lo que pasa ahí en Mateos 26:40? ¿Qué dice? Mire lo que dice la escritura. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo, ¿a quién le dijo otra vez? ¿A todos sus discípulos o a quién se dirigió? Pedro le dijo, ¿verdad que sí? Así que no habéis podido velar conmigo ni una hora. Velar, dice el Señor, y orar para que no entréis en tentación. El Espíritu, dice, el Espíritu de Dios a la verdad, dice. El Espíritu de Dios a la verdad, dice. Me perdí. Velar y orar para que no entréis en tentación. El Espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne, dice, pero la carne es débil. El Espíritu está dispuesto, hermano. Si usted dice, hermano, quieres apoyar, el Espíritu está dispuesto para apoyar. Pero la carne, dice la Escritura, es débil. Tú podrás decir alguna cosa pensando en el Espíritu de Dios, siendo bendecido por parte de Dios. Pero tu carne, tu cuerpo, dice otra cosa. ¿Verdad que sí? Dice otra cosa. Que Pedro debe de orar, y no oró, sino que se quedó dormido. Como muchos lo hacemos hoy cuando tenemos problemas. ¿Qué es lo que sucedió con Pedro? El Señor le estaba advirtiendo algo a Pedro. Le dijo, tú me vas a negar 3 veces o me vas a negar antes que el gallo cante 3 veces. Y ahorita van a mirar algo. ¿Verdad que así le dijo? El Señor le estaba advirtiendo a Pedro por su problema. Pero aún después que ya él sabía que un problema venía a su vida, lo llevó a orar. Pero Pedro no oró ni siquiera 1 hora. Se quedó dormido, aún sabiendo que tenía su problema. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día en la congregación? Hermanos, estamos pasando por un proceso de discernimiento en la iglesia. Hay que ayunar, hay que orar para que el enemigo, ¿verdad?, no quite las almas de las iglesias. Pero si hablamos de un discernimiento espiritual, quien está sirviendo a la iglesia es Dios. Pero si las almas ya no quieren venir a la iglesia, no es por culpa de Dios. No es por culpa de Dios. Pero se nos está advirtiendo, vamos a hacer un ayuno. ¿Y cuántos van al ayuno? 2, 3 o 4.
¿Nos quedamos dormidos como Pedro? ¿Verdad que sí? Nos quedamos dormidos como Pedro. Primera de Juan 1:8. Primera de Juan, gloria al Señor. Primera de Juan 1:8. Mire lo que dice la Escritura. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y dice, la verdad no está en vosotros. O sea, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en vosotros. Así es, aleluya. Esto decimos, hermanos, cuando no reconocemos que tenemos un problema. Amén. Lo importante para salir del hueco, lo importante para salir de tu desierto, lo importante para salir de tu lucha, de tu prueba, es reconocer que estás en el hueco. Si no reconocemos que nos encontramos en un hueco, es muy difícil salir de ahí. Pero lo primero es reconocer, Señor, me encuentro en esta situación, yo no sé cómo van a ser las cosas, pero yo confío en usted que las cosas saldrán para bien. Saldrán para bien. Amén. Amén. Confesemos. Confesar, ¿sabe qué significa, hermano? Si decimos que tenemos pecado o reconocemos o confesamos que tenemos pecado, dicen otras versiones, esto significa reconocer que estamos en pecado. Reconocer que estamos en pecado. La tentación o la primera hoguera de Pedro, dice la Biblia, que esa misma noche, dice, arrestan a Jesús y lo interrogan. Miren, ahí va. En este proceso que Pedro estaba pasando, el primer hueco que él iba a enfrentar, el primer desierto que él iba a enfrentar, apenas iba a suceder. El Señor le dijo a él, tú me vas a negar. Después que le dijo, tú me vas a negar, lo llevó al desierto de Getsemaní a orar. Y aún así Pedro no permaneció en la oración. Pero después, mire lo que sucede en Lucas 22:55. Dios bendiga a nuestro hermano Filiberto y al hermano que le acompaña. Amén. ¿Qué les deseamos? Y que sigan viniendo y que son bienvenidos. Y que se porten bien. 22 de Lucas, capítulo 22, versículo 55. ¿Lo tiene? Dice, y habiendo encendido ellos el fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. ¿Con quién? Con Dios. Con el Señor Jesucristo, hermanos. ¿Verdad que sí? Sentándose en el fuego. ¿Verdad que sí? Pedro se sumía a un grupo y ese fue su error, porque se unió a un grupo de personas que no amaban a Dios. Fíjese, él miró, hermanos, que el Señor estaba pasando por esta situación. Pero en ese momento, hermanos, iba a empezar el hueco de la vida de Pedro porque estaba negando al Señor Jesús. Pero lo que hizo este hombre es lo que había comentado anteriormente. Fue y se acercó a ese grupo porque tal vez estaba haciendo frío. Tal vez era de madrugada, pero él fue y se puso en ese grupo, pero en un grupo de personas que no amaban a Dios,
un grupo de personas que querían condenar a Dios. Y ese fue su error. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, pensamos que vamos a recibir un consejo mejor de personas que no aman a Dios que del mismo pastor o que del mismo miembros de las iglesias. Fíjese, y ese es nuestro error, porque nos acercamos a otras personas. Aún yo le comentaba, si usted se acerca a otro hermano y van a otra iglesia, algo también le van a decir que no va a ser correcto. Amén. Amén. Dice, Pedro se asumía a un grupo y ese fue su error porque se unió a un grupo de personas que no amaban a Dios. Ahí perdemos nuestras batallas. Físicamente Pedro estaba agotado, pero también espiritualmente, porque su error, porque su mejor amigo estaba siendo interrogado y está en peligro de ir a la cruz. ¿Y quién era su amigo en ese momento que estaba siendo interrogado? Dios. El Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí? Negando a Jesús. Lucas 22, váyase ahí, 22:60. Ahora. Estamos en el 55, 22:60 de Lucas. ¿Lo tiene? Mire lo que dice la escritura. Y Pedro dijo al hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y luego dice, y Pedro saliendo fuera, dice, lloró amargamente. Ese fue el desierto que Pedro estaba pasando. Ese fue el hueco de la vida de Pedro. Hermano, pero ¿cómo se sentiría Pedro? Quiero que usted mire esto, hermano. Si yo, cuando veo a mis hijos que hacen un error y ya me conocen, lo volteo a ver con mi mirada y dejan de hacer lo que están haciendo. ¿O no es cierto? Ya conocen tu mirada a tus hijos. Hey, estás mal. Para no regañarlo grandemente o con gritos, solamente le echas una mirada y lo miras y él como que, ahorita me van a regañar. Pero mire, dice el Señor en su palabra, mire lo que hizo el Señor Jesucristo. Él volteó a ver a Pedro y lo miró a sus ojos. Volteó a ver a Pedro. Muchas personas, hermano, yo estoy seguro de que Pedro en toda su vida no olvidó ese momento cuando el Señor lo volteó a ver. Yo estoy seguro que en toda su vida no se le olvidó, hermanos, cuando el Señor lo volteó a ver. Usted se imagina que el Señor te haya dicho algo en este momento, Arely, tú en este momento vas a hacer algo que no me agrade, y que de repente lo hagas y que el Señor se te quedara mirando. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Verdad que sí? Pero mire, Jesús lo miró a los ojos y mucha gente piensa que cuando Jesús lo miró a sus ojos, él estaba enojado o estaba molesto, diciendo, te dije que me ibas a entregar o te dije que me ibas a negar. Pero no es cierto. El Señor es un Dios de misericordia. Jesús se volteó y lo miró con amor, y cuando Pedro, dice, lo miró a los ojos de Jesús, recordó lo que el Señor le había dicho antes. Cuando el Señor volteó a ver a Pedro, no lo vio con ojos de ira o de enojo, sino lo miró con ojos de amor. El Señor, hermanos, así nos mira a cada uno de nosotros, aun cuando nosotros cometemos errores y faltas. Pero lo que el Señor desea es que no lo sigamos cometiendo más.
Que no sigamos cometiendo los mismos errores, que no sigamos cometiendo las mismas faltas. Amén. Lo segundo, mire hermanos, que le pasó a Pedro. El segundo hueco en su vida fue esto. Dice que Pedro fue a pescar con los demás discípulos. ¿Verdad que sí? Y dice la escritura que ya habían tratado de pescar toda esa noche. Fíjese, habían tratado de pescar toda esa noche y no habían obtenido nada. Pero déjeme decirle algo, cuando se presentó esta historia, el Señor ya había muerto y ya había resucitado. Pero sus discípulos en ese momento no lo habían visto por tanto tiempo, sino que el Señor se les apareció por la mañana diciéndole, vuelve a ir al mar adentro. Aquellos hombres, hermanos, en aquel momento no sabían que era el mismo Dios que les estaba diciendo eso. Fíjese. Y aún así obedecieron. ¿Cómo le hicieron caso? Decía el pastor que escuché, ¿no? A este hombre si ni lo conocía. Pero había algo que les había dicho, hazlo. Y dice la escritura que entraron al mar, hermanos, aún donde estuvieron toda la noche. Y fue tan grande su pesca, dice. Tan grande que tuvieron que venirse a la orilla. Pero cuando se vinieron a la orilla, hermanos, el Señor ya tenía preparada una hoguera para hacer el desayuno o para hacer esos pescados. ¿Usted ya había escuchado esto? Y ahorita vamos a saber por qué. Dice, Pedro fue a pescar y no pescaron nada. Vayamos ahí a 2 de Juan 1:9. Espérenme, creo que me equivoqué. No, es capítulo 21:9, perdón, de Juan. Ando mal aquí. Les dije que ni yo me entendía con mi letra. Ahora sí me copia. Ahí es. Mire lo que dice la escritura. Jesús se le aparece a los 7 de sus discípulos, es lo que estaba comentando, ¿verdad que sí? Cuando le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le dijo, echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Ya sabemos esta historia, ¿verdad que sí? Es lo que estaba comentando o parafraseando. Pero mire, dice, traer los peces. Bueno, primero el 9, mire lo que dice. Y al descender a tierra, vieron, dice, brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Fíjese, al descender de la barca. Pero aquí está lo importante de esta historia, hermanos. Lo importante de esta historia es que Pedro, cuando miró esa hoguera encendida con ese pez, algo se le vino a la mente y empezó a recordar los errores que él había cometido. ¿Y cuál fue el error que cometió? Que a un lado de otros hombres en una lumbrera fue cuando negó al Señor. Fíjese, y el Señor fue a él para decirle algo, que había aún todavía en él un problema que él tenía que arreglar, que había un ciclo o un hueco o un desierto que se tenía que pasar. Pero fue por medio de esta hoguera que Pedro se asustó y entendió que era el Señor.
quién estaba hablándoles. Muchos de nosotros cuando pasamos problemas y estamos pasando por un desierto o está un hueco en nuestras vidas, no reconocemos que es Dios quien nos está hablando. No reconocemos que es Dios quien nos está hablando. Amén. Dice, el Señor Jesús quería confrontar a Pedro. Jesús había preparado una hoguera para preparar el desayuno y también quería confrontar a Pedro de esa manera. La hoguera era una señal de que había algo en su pasado que tenía que ser tratado, un problema no resuelto, un ciclo no cerrado. Pero estoy seguro que cuando Pedro miró la hoguera, se asustó en gran manera, que se acordó en el momento que fue una hoguera en la cual negó al Señor Jesús. Santo. La hoguera que Dios encendía o las hogueras que Dios ha encendido en nuestras vidas. Una hoguera puede ser un desierto, un hueco, pero tu desierto puede ser una enfermedad, un problema financiero, problemas con la familia, problemas en la iglesia. Y el Señor quiere usar esa hoguera para que tú reacciones y pienses a sí mismo que necesitas a Dios para poder pasar por ello. Esa hoguera, ese hueco, esa necesidad que estás pasando, tú tienes que reconocer que Dios quiere tratar contigo. De que Dios está llamando la atención a tu vida. Amén. A eso se refiere, hermanos, el hueco o los huecos en la vida de Pedro. Ahora rápidamente, no quiero tardar mucho tiempo, solamente quiero hacer énfasis en esto. Hay otro varón en la escritura que también pasó, hermano, por un desierto, por un hueco, por una hoguera en su vida. Y este personaje es David. Ustedes conocen a David, ¿verdad que sí? Dice, David, hermanos, empezó a tener problemas. Pero ¿sabe por qué empezó a tener problemas David, hermano Filiberto? Porque empezó en su vida a hacer las mismas cosas que los otros reyes hacían. Empezó a imitar a la gente de su rango. Empezó a imitar a esos reyes. ¿Y sabe qué es lo que hizo? Empezó a tener varias mujeres, no respetando la ley del Señor, que solamente es una mujer. Quiero decir algo, hermano, no es que el Señor haya pasado por alto el pecado de David y que le haya agradado lo que David hizo, pero ahí no le hizo nada a David. Fíjese, después de eso, que él se contaminó con las palabras de otros reyes, con las costumbres de otros reyes, se casó 6 veces y después de la sexta, hermano, dice que subió a su azotea y cuando volteó hacia un lado empezó a mirar a una mujer hermosa que se estaba bañando. Y dice la escritura que al siguiente día el rey David mandó llamar a esa mujer y esa mujer fue suya en esa noche. David sabía que había cometido un pecado. A lo mejor David sabía que ya tenía una esposa para el lunes, para el martes, para el miércoles, para el jueves, para el viernes, para el sábado y le faltaba el domingo. Lo miramos como un burla, hermano, pero tenía una esposa para cada día. Pero dice la escritura que David, consciente de su pecado, de ese hueco en el que estaba, en ese desierto que estaba por pasar, mandó traer al esposo de esta mujer, a Urías, que se encontraba en el frente de batalla peleando por David. Y lo mandó traer y lo trajo con el rey. Le dijo: cuéntame
Cuéntame cómo va lo de la guerra a una persona que David ni en su vida lo había visto. Lo mandó traer a su reinado y lo tenía platicando con él como amigo. Él quería encubrir su pecado. Amén. ¿Y qué fue lo que hizo? Empezó a hablar con él y le dijo: mira, sé que mañana irás nuevamente a la guerra. ¿Sabes qué? Ve a tu casa, pon una cena romántica, ve con tu esposa. Porque sabía David que él ya había cometido un pecado con la esposa de Urías. Mas aquel hombre le dijo: no, Señor, yo no voy a ir a ningún lugar. Usted no sabe que yo estoy pensando en este momento cómo están mis hermanos allá en la guerra, peleando en la batalla, peleando contra el enemigo, y tú me quieres mandar a mi casa. No voy a ir. Así es. Ese fue un hueco que él estaba pasando en su vida. Y no fue, ahí se quedó afuera en su patio. Y al siguiente David dijo: ¿por qué voy a hacer? ¿Y sabe qué pensó? Lo voy a emborrachar. Así borracho va a querer estar con su esposa. Pero no le resultó tampoco. Entonces, ¿qué hizo? Hizo una carta a los jefes del ejército. Y el mismo Urías llevó su sentencia de muerte. Mismo Urías llevaba la orden para que lo mataran. Pero hermano, hasta cuando estaba escuchando esto, yo comprendí algo. Yo le he dicho que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios siempre te va a decir algo nuevo. Yo, en lo particular, predicando a veces de David, yo no había entendido cuando mandaron a este joven Urías a entregarle la carta al jefe del ejército, hermano. En la carta decía: pon enfrente de la batalla a este hombre. Pero una de las cosas que yo no había entendido es que le dijo: pero aún, dice, cuando vaya enfrente y el ejército contrario venga en contra de ustedes, dile a tu pueblo que retroceda para que lo maten. O sea, no lo mandó a matar como un valiente, sino lo mandó a asesinar como los cobardes. Amén, aleluya. Porque le dijo: ve, y cuando aquel pueblo venga en contra de él, dile que a tu pueblo, a tus guerreros, lo dejen luchar solo y ustedes retrocedan. Ustedes están viendo, hermanos, el pecado que este hombre cometió. ¿A qué nos estamos refiriendo? Al hueco, al desierto que David pasó. Que lo perdonó el Señor lo perdonó. Eso sabemos. Por eso yo quiero decirte, hermano, hermana, y los que nos miran en diferentes redes sociales, no importa el pecado que hayas cometido, el Señor puede perdonarlos. Pero es cuestión de que te acerques a Él y no lo vuelvas a hacer. Porque si te acercas y lo sigues haciendo, entonces no vamos a tener perdón de Dios. Pero si lo dejamos de hacer, Dios nos va a perdonar. Hermano, ¿pero qué fue con esto? Dice la Escritura que el profeta Natán, el profeta Natán, déjame ver, aquí lo tengo, hermano, apuntado, pero quería hacerlo más rápido. El profeta Natán le profetizó a David y le dijo: por ese pecado que has hecho, por ese error que has cometido, tu familia estará siempre en espada. ¿Qué le va a decir? Siempre en peligro, siempre destruida. ¿Verdad que sí? Así le dijo. Y te voy a decir otra cosa, le dijo: tus mujeres, le dijo, se las voy a dar a otro hombre, que donde todo Israel verá lo que ese hombre hace con ellas. Y luego le dijo otra cosa: y tu hijo, el que vas a tener, le dijo, morirá. Dice la Escritura que este joven, este niño nació y a los pocos días murió. Y después de eso, hermano, trajo aún más consecuencia. ¿Verdad que sí? Trajo aún más consecuencias. Dice: el profeta
Natán, segunda de Samuel, hermano, para que vea que es cierto lo que le estoy diciendo. Segunda de Samuel 12:9. Mire lo que le dice el profeta. Después de eso, David tomó la viuda de Urías y se casa con ella. Y el Señor dice, usa al profeta Natán para decirle estas palabras. Mire lo que le dice. Dijimos 12:9. Mire lo que dice la escritura. Porque pues tuviste en poco, le dijo, la palabra de Jehová, haciéndolo mal delante de sus ojos. Y a Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer, dice, a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti, le dijo todavía. Y de tu misma casa tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y se las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Bueno, otra versión, a la vista de todos. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré todo esto delante de Israel y a pleno sol. Entonces dijo a David a Natán, porque contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová hará redimido tus pecados, le dijo, pero no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te es nacido, dice, ciertamente, dice, morirá. Fíjese, ciertamente morirá. Había planeado quedarse con la esposa, había planeado matar a Urías, pero la esposa había quedado embarazada. Y mire qué es lo que pasó. Amén. Pero eso no es todo, hermano. Eso no solamente fue el hueco que él tuvo que atravesar, ni el desierto que tuvo que atravesar. En otro desierto fue que a su hija la abusó su propio hermano. Fíjese lo que le sucedió a su hija. Aquí lo tengo, creo, hermanos. Todas las maldiciones que Natán le había dicho se estaban cumpliendo. Amén. Dice, Amnón abusa de su hija, sexualmente, de su hija Tamar. Y eso no es nada. Una de las cosas importantes, hermano, fue aquí que a David, hermano, se le dijo que habían abusado de su hija. ¿Y sabe qué hizo David? Se enojó solamente en gran manera, dice la escritura. Y si no me cree, ve ahí en Samuel 13:21. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho, que había oído que Hananón abusó de su hija. Solamente se enojó. Pero ¿sabe qué hizo? No hizo nada. Si él, hermano, hubiera reconocido que su hijo cometió un error, hubiera llamado a sus 7 esposas, porque ya eran 7 en ese momento, y le hubiera dicho, mi hijo Amnón cometió este error con mi hija, hizo este pecado, pero yo quiero que ustedes sepan lo que él cometió. No hizo nada de eso, hermano. Si él lo hubiera hecho, Dios hubiera quitado las maldiciones de su vida. ¿Lo cree o no lo cree? Amén. ¿Qué pasó con el pueblo de Nínive? ¿Lo salvó el Señor o no lo salvó? Amén. ¿Qué pasó con Isaac cuando iba a llevar a su hijo para presentarlo como un sacrificio? Exacto, hermano. Como un sacrificio. ¿Qué pasó? ¿Proveyó el Señor para el sacrificio? Claro que proveyó. Pero mire, hermano, este hombre no hizo nada con su hijo. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Eso no fue el último hueco que había pasado David. ¿Sabe qué pasó? Su hijo Absalón, hermanos, mató a su hijo Amnón. Lo mató. Fíjese, primero
Le abusan, primero se muere su hijo, el que habíamos mencionado anteriormente. Abusan de su hija. Ahora su hijo se venga del otro hijo y lo mata. Pero eso no es nada. Lo triste de esta historia es, hermano, ¿sabe quién se quedó con su reinado por un tiempo? Su hijo Absalón. ¿Quién se quedó con sus mujeres? Su hijo Absalón. Y él solamente se molestó con Absalón, pero no hizo nada. Con esto quiero terminar. David debería de haber reconocido sus pecados. A Absalón no le dijo nada porque planeó quitarle. Lo que pasó aquí, hermano, que cuando Absalón mató a su hermano, David debería haber llamado a su hermano y decirle: pero ¿por qué lo cometiste? Mira, Dios se hubiera encargado de darle, como se dice, la paga a tu hermano por lo que hizo. Sabemos que esto, que lo otro, cualquier cosa, pero no lo hizo. Y por eso Absalón, hermano, se llenó de rencor, porque ni su papá le habló, ni su papá le dijo nada. Y por eso se llenó de rencor, y en ese rencor y en esa ira que tenía fue cuando planeó quitarle el reinado a David. Fíjese. Y fue así como la vida de David tuvo tantos huecos, tantos desiertos y tantas hogueras. Ahora ya para terminar, yo te quiero decir a ti, ¿cuánto tiempo tienes que esperar para reconocer de que Dios puede sacarte de ese hueco, de ese desierto y de esas hogueras? Usted está mirando la vida de David, hermanos, una vida. Todos admiramos al rey David por lo que él hizo. Pero yo no creo que usted haya admirado a David por estos errores que cometió. O que usted haya admirado porque David tenía 7 esposas. Nosotros nos encontramos en una situación mejor que David y que Pedro. Pero aún así negamos a Dios. Aún así aún así no reconocemos que nos encontramos en un hueco. Aún así no reconocemos que los que necesitamos a Dios somos nosotros y no Dios nos necesita a nosotros. Qué importante es, hermano, solamente que usted reconozca a Dios en todos sus caminos. Este es el consejo. Nosotros no estamos hablando mal de David, ni estamos diciendo le pasó porque le pasó al hermano, que no estamos diciendo eso. Estamos hablando de los huecos que él pasó para poder llegar a ser quien era. Estamos hablando de los desiertos que él tuvo que pasar para llegar a ser quien era. Por eso hay una alabanza que me encanta, hermanos, y se llama Las Envidias. Muchos hubieran envidiado a David, o lo envidiaron más bien, por el reinado y el oro y la plata y sus esposas y todo. Pero quieren obtener todo sin hacer nada a cambio o sin ganar nada a cambio. Mas sin embargo, David tuvo que pasar por un proceso doloroso en su vida para llegar a tener lo que tiene. Muchas personas también nos envían a nosotros por lo que tenemos, pero nunca han mirado el proceso que hemos pasado para llegar a donde estamos. Te envidian porque eres hijo de Dios, pero ellos no quieren convertirse en hijo de Dios. Te envidian porque tienes propiedades, pero ellos no quieren convertirse en hijo de Dios para que Dios también le dé lo que ellos necesitan. Qué importante es que reconozcamos a Dios en todos vuestros caminos. Amén. Dios me les bendiga, hermanos. Gracias por haber puesto atención a la palabra de Dios. Dios es quien les va a dar el pago, hermano, por esa atención que usted puso a la palabra. Dios bendiga a todos en YouTube.